Feliz sábado, seguimos en este espacio especial, en este día en donde podemos compartir de la palabra de nuestro Dios, conocer un poco más sobre el plan que Él tiene para nosotros y la invitación que Él nos hace para que seamos instrumentos de bendición, para que otras personas puedan conocerlo. Vamos al espacio de la lección de escuela sabática de esta semana. Esta semana pudimos conocer un poco mejor con respecto a cómo trabajaba Jesús y cómo quiere que nosotros también trabajemos con las personas que no lo conocen. ¿Qué tácticas o qué cosas debemos nosotros aplicar como modelo, que es nuestro Señor Jesucristo, para realizar la labor misionera, para que muchas personas puedan conocer a Cristo Jesús? Pero para esto vamos a orar para abrir la palabra de nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por permitirnos disfrutar de un sábado más en esta tierra. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía y nos orienta en todo momento. Queremos colocar nuestras vidas en tus manos, Señor, confiados en que tú nos darás tu Santo Espíritu, nos orientarás, nos guiarás en todo momento. Permítenos en esta hora, Señor, recordar lo que hemos estudiado durante la semana para prepararnos a un mejor servicio para tu obra. Con el perdón de nuestros pecados, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más con respecto a ver a las personas a través de los ojos de Jesús. La lección 3 de esta guía de estudio de las Sagradas Escrituras apasionante, donde podemos conocer un poco mejor cómo el Señor desea que nosotros nos capacitemos para darle un mejor servicio, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de la obra que Él ha hecho en nosotros. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo observaba Jesús a las personas, cómo los trataba, qué veía en ellos. Los miraba con ojos compasivos, veía a cada persona alguien a quien salvar, los veía tal como serían si aceptaban su salvación. Jesús es visionario, Jesús veía más allá de lo que ven los seres humanos. Jesús veía lo que esa persona podía llegar a ser. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho que se utiliza con respecto a un ladrillo. Cuando una persona normal ve un ladrillo normal, común y corriente, lo que ve, ¿qué ve? Pues un ladrillo, un pedazo de concreto, de cemento, del material que sea, un ladrillo. Pero si ese ladrillo lo colocamos en las manos de un arquitecto que conoce de negocios y que es visionario, él dice, esta es la cuota inicial de una gran obra. Él ve a través del ladrillo, ve una gran obra ya terminada, porque un visionario ve la obra terminada. Aunque nosotros veamos un simple ladrillo, el visionario ve una gran obra terminada. Y eso era lo que veía Jesús. Jesús iba más allá. Para Jesús cada persona era valiosa y distinta. Por ello no trataba a todos por igual ni menospreciaba a nadie. Jesús se esforzaba porque las personas sintieran su amor, sintieran que Él se interesaba en él, sintieran claramente que Él venía a beneficiarlos, que Él se interesaba en el bienestar de cada persona. Porque Jesús se interesa en el bienestar de nosotros, Jesús se interesa en nuestras necesidades y nosotros debemos aprender a tratar a los demás como Jesús los trató. Aprender que Jesús veía a las personas por lo que podían llegar a ser. Y nosotros necesitamos tratar a las personas de la misma manera, verlos como pueden llegar a ser. Los temas para tratar, o los temas que estudiamos durante esta semana fueron conduciendo a otros, cómo podemos ser instrumentos de Dios para llevar almas a los pies de Cristo, aceptando a todos, reconociendo que todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios y que nadie es mejor que nadie, que todos necesitamos ser aceptados y todos debemos aceptar a los demás. Haciendo amigos, estableciendo vínculos especiales con las personas para cumplir la misión del Señor.
Muchas veces nosotros pensamos que ser misionero es irse para otro país, irse para el África, allá a hacer obra misionera. No, nosotros podemos establecer vínculos especiales haciendo amigos para ganarnos para el reino de los cielos. Y el otro punto es dando un trato especial, tratando a las personas por lo que valen, por lo que son hijos de Dios, que valen la sangre de Cristo Jesús, dando un trato especial a cada una de, ellas, de estas personas y finalmente aprovechando todas las oportunidades, las puertas que el Señor abre, las oportunidades que el Señor coloca, nosotros ver esa oportunidad y colocarnos en las manos del Señor para que esa persona en donde el Señor ha obrado y ha actuado, nosotros ser instrumentos para que esa persona pueda conocer de Cristo Jesús. Vamos a leer de Dios nos cuida, la matutina Dios nos cuida, el 17 de febrero, de Elena G. de Guay, dice, Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos. Él no se alejaba ni apartaba de los que necesitaban su ayuda. Entraba en las casas de los hombres, confortaba a los tristes, sanaba a los enfermos, instigaba al descuidado e iba haciendo bienes. Y si seguimos sus pasos, debemos hacer lo que él hizo. Debemos brindar a los hombres la misma ayuda que él les extendía. Nosotros estamos llamados para ser las manos de Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús, los ojos de Jesús, para ver como Jesús veía, para ver esa persona como un miembro candidato para el reino de los cielos. No como una persona que hay que mojar, hay que meterla y bautizarla, no. Como un candidato al reino de los cielos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa persona conozca a Cristo Jesús. Ahora, hay un principio básico en la Biblia que nosotros debemos entender. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres ser un vínculo, ser alguien para otra persona, ser el instrumento que el Señor va a utilizar para que esa persona conozca a Cristo, pero tú no lo conoces, tienes que aplicar el mismo principio. O sea, dar a conocer a Cristo así como tú lo conoces. Dar a enseñar sobre Cristo así como a ti te han enseñado, así como tú has tenido una experiencia con el Señor personal. Si tú no tienes una experiencia personal con el Señor, ¿cómo vas a ir a donde otro a enseñarlo? Necesitas primero tú estar en comunión con el Señor. Vamos a entrar de plano al tema de conduciendo a otros. Marcos capítulo 8, versículo 22, nos habla de la historia de un ciego que es traído a los pies del Señor. Y hay una connotación interesante con esta historia, con la historia de este personaje. Marcos capítulo 8, versículo 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. ¿Quién trajo al ciego? ¿Quiénes se interesaron de que ese ciego conociera y fuera tocado por el Señor? Este es un milagro especial en varios sentidos. ¿Por qué? Dice, unos amigos llevan al ciego y le ruegan a Jesús que lo sane. Si esas personas no se hubiesen interesado, si esas personas no hubiesen creído en Jesús, quizá el ciego nunca se hubiese sanado, porque ¿quién lo hubiese llevado a los pies de Jesús? La importancia de las personas que se interesan por llevar a otros a los pies de Cristo. Son esos instrumentos que pueden ayudar a que la persona tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la historia que aparece en los evangelios de 4 personas, de un grupo de amigos que intentaron llevar a un amigo suyo que estaba paralítico, lo intentaron llevar ante la presencia del Señor y no podían porque estaba muy lleno y se montaron en el techo de la casa, quitaron parte del techo y bajaron al paralítico delante de los pies del Señor? Si esos muchachos no se hubiesen esforzado, si hubiesen tomado una decisión diferente, hubiesen dicho, no, lo siento mucho, pero es que está muy lleno y no podemos hacer más nada. No, ellos fueron instrumentos, ellos se esforzaron para llevar a su amigo delante de la presencia del Señor. Así como estos hombres también llevaron al ciego ante la presencia de Dios, eran sus amigos y ellos creían firmemente en el Señor y lo llevaron para que el ciego
recibiera la vista. Segundo punto, dice, Jesús lo lleva aparte. Jesús lo saca a un lugar aparte. Jesús tenía unos métodos y unas formas de tratar a las personas de una manera especial. Y este hombre ciego experimentó algo que nosotros todos necesitamos experimentar. Todos estamos invitados a experimentar eso y Dios permita que cada uno de nosotros podamos experimentar eso. Ser guiados por Jesús. Jesús perfectamente, Jesús hubiese podido sanarlo instantáneamente. Jesús hubiese podido ver a los hombres trayendo al ciego y decir, queda libre, queda sano, que tus ojos sean abiertos y listo, quedó sano. Pero no. El ciego llega donde Jesús y Jesús lo lleva aparte. ¿Qué le dijo? No se sabe. La Biblia no registra qué hablaron, cuál fue su conversación. Pero finalmente, cuando Jesús da el primer toque, ocurre algo interesante. Tras el primer toque, Jesús le pregunta que si ve algo. Y él le dice, veo los hombres como árboles. Veo los hombres como árboles. El ciego ve hombres como árboles. Nosotros podríamos especular con respecto a qué significa que él vio hombres como árboles. Algunos de ustedes podrían decir, no, es que en la Biblia el árbol representa, cuando nosotros leemos el Salmo 1, representa que los árboles son los hijos de Dios que prosperan, los hijos de Dios que reciben bendición. Otro podría decir, no, es que en la Biblia cuando se habla en profecía, todo árbol verde, hierba verde, todo lo que tiene que ver con verde y con naturaleza representa al pueblo de Dios. Quizá en esta parte no represente eso. Eso no es el punto central. El punto central aquí es que este hombre primero es llevado por otros a donde Jesús. Después Jesús lo conduce, va llevándolo y él todavía está ciego, pero Jesús lo lleva y lo guía a un lugar aparte. Toca sus ojos y Jesús le pregunta, ¿qué ves? Y él le dice, veo hombres como árboles. Entonces Jesús hace un segundo toque. ¿Por qué no lo sanó en la primera? No me pregunten a mí. ¿Por qué tuvo que hacer un segundo toque? No me pregunten a mí, pregúntenlo al Señor cuando esté allá en el reino de los cielos. Pero con el segundo toque queda sanado el ciego. Cuando lo toca nuevamente, queda sanado el ciego. Quizá estaba probando su fe, quizá estaba probando la fe de los amigos, quizá quería demostrar que hay una manera diferente de ver el mundo. No sé, pero Dios tuvo un propósito con este hombre. Tuvo un propósito con su vida, tuvo un propósito con su milagro. Pero el punto central de aquí es que él no creía en Jesús, pero sus amigos sí. Sus amigos lo convencieron, lo llevaron, lo cargaron, no sé, pero lo llevaron delante la presencia del Señor y el ciego recibió la vista. Jesús usó 2 toques para sanarlo. Jesús quiere que nosotros entendamos que Él está ahí, aunque a veces no recibamos al instante lo que estamos esperando. Pero el punto central de este tópico es que tú puedes ser un instrumento de bendición para que muchas personas puedan llegar a Cristo Jesús a través de lo que tú puedas hacer por ellos. Muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Y esa es la tarea nuestra. La invitación que Dios nos hace a nosotros es que seamos esos instrumentos que llevemos a las almas a los pies de Cristo Jesús. Y que esas personas o nosotros mismos a veces necesitamos un segundo toque de Jesús para ver con claridad las verdades espirituales. Porque a veces con el primer toque no alcanzamos a dimensionar o no tenemos un encuentro real con el Señor o no tenemos un encuentro total. No sé, cada experiencia es diferente, pero a veces necesitamos un segundo toque del Señor para que nuestra vista sea completamente clara. Pero lo importante aquí es que estos hombres fueron
los que condujeron al ciego a los pies del Señor. Y Dios quiere que tú también seas un instrumento que conduzca almas a sus pies. El segundo punto nos habla con respecto a aceptar a todos. Aceptar a todos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros no podemos determinar quién es quién. Nosotros no podemos decir, es que este tiene un aire así como de santo, entonces vamos a evangelizarlo. Y el otro no, este es un borrachín, o este engaña a la esposa, o esta anda con un novio, anda con el otro. A esta no, porque ¿qué tal que se meta a la iglesia y vaya a dañar a los jóvenes de la iglesia? No, nosotros no somos jueces de eso. Nosotros debemos aceptar a todos, así como Jesús te aceptó a ti, te recibió a ti, me recibió a mí, tal cual como éramos. Nosotros debemos aceptar a todos, recibir a todos, ser instrumentos para que cualquiera pueda llegar a los pies del Señor. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, nos muestra la historia de la samaritana. Todos conocemos la trascendencia de esta lucha, de esta disputa entre judíos y samaritanos. Los judíos acusaban a los samaritanos de que ellos no eran puros, de que ellos se habían pervertido, que ellos se habían sido mezclados con otros pueblos, y la verdad es esa. Cuando fue arrasado Samaria y fueron traídos personas de otros pueblos para que habitaran en ese lugar, porque los de ese lugar habían sido llevados por otro lado y habían sido asesinados. Y este lugar, Samaria, fue habitada ahora por personas que no eran del pueblo de Dios. Y se volvió una mezcla impresionante. Entonces los judíos decían, ustedes no son del pueblo, ustedes no son de nosotros, ustedes son pecadores, no merecen la salvación. Era un odio impresionante de los judíos hacia los samaritanos por su condición no pura, según ellos, y de los samaritanos hacia los judíos porque constantemente les negaban, les criticaban, les insultaban. Es más, era tan acérrimo el odio que había entre ellos que los judíos, cuando necesitaban pasar a Galilea, cuando necesitaban viajar hacia Galilea, se curveaban en su caminar, no atravesaban para no pasar por Samaria, sino que comenzaban a irse hacia un lado, para caminar mejor por Perea y por las otras zonas, para no pasar por Samaria, para no contaminarse, según ellos. Ahora, las relaciones entre judíos y samaritanos eran muy tensas. Generalmente los judíos preferían dar un rodeo en su camino de Judea a Galilea para no tener que pasar por el territorio samaritano. Y ahora nos encontramos con una mujer interesante la historia, pero los ojos de Jesús veían más allá de la raza, la cultura, el sexo, la religión de una persona. Sabía que en Samaria había personas necesitadas de la salvación y era su deber ir a buscarlas. La Biblia dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque Jesús recibía del Espíritu Santo todos los días, temprano en la mañana, cuando el Señor Jesús se levantaba, iba al encuentro con su Padre y el Señor le mostraba la agenda del día. ¿Qué había que hacer durante ese día? Así que él le era necesario pasar por Samaria porque él sabía que iba a encontrarse con una mujer que necesitaba la salvación y que esa mujer iba a ser el instrumento para que toda esa zona conociera de Cristo. Ahora, imaginémonos el contexto. Judíos y samaritanos no se hablan, se odian. Los judíos hablan mal de los samaritanos, los repudian, los rechazan. Y dentro del pueblo samaritano hay una mujer que es rechazada por el propio pueblo, que es señalada, es criticada. Una mujer que por su historial dejaba mucho que desear. Es más, podían haber mujeres que no permitían que sus maridos llegaran por ese lugar donde estaba ella. Jesús tiene una conversación con ella y ve lo que es ella, conoce su interior y la acepta como es. Dice, al mirar a través de los ojos de la compasión divina, se derriba toda barrera que nos separa de las personas. Vemos en ellas candidatos al reino de los cielos.
Jesús utilizó una técnica interesante. Sabía que había una barrera entre los dos pueblos y él decide pedirle un favor. Pedirle el favor que le dé agua. Ella inmediatamente levanta su barrera social, cultural. ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí que yo soy samaritana? Y comienza una conversación muy interesante entre los dos. Sigue diciendo, dice, esto no significa que compartamos o aceptemos sus ideas políticas o religiosas. Significa que las amamos y deseamos lo mejor para ellas. Nosotros no podemos confundir el aceptar a las demás personas con unirnos a practicar lo mismo que ellos practican. No. El Señor Jesús nos ha llamado a nosotros a ser instrumentos de bendición para que otros sean transformados por el poder del Espíritu Santo, no para que yo me copie de las actividades y de las creencias y de las tendencias de las otras personas. Caso puntual, Salomón. Dios a través de Salomón quería expandir, que las personas conocieran en muchos lugares del poder del verdadero Dios. Pero Salomón comenzó a hacer alianzas y comenzó a casarse con mujeres de los otros pueblos y terminó siendo un desastre. Lo que significa es que nosotros estamos llamados a permear a las otras personas, no que las otras personas nos permeen a nosotros. No que las otras personas cambien nuestras creencias, cambien nuestra manera de pensar. No, nosotros aceptamos a todos y a todos les brindamos la misma oportunidad de ser candidatos para el reino de los cielos. A todos les damos la misma oportunidad que nos dieron a nosotros de heredar la salvación. A todos le damos la misma oportunidad porque los aceptamos a todos. Sea una mujer de dudosa reputación, sea el hombre encumbrado con mucho dinero, con posición, o sea la persona que vive en la calle, que todos son aceptados en el reino de los cielos. Y el Señor nos invita para que nosotros seamos, la palabra de Dios utiliza un término muy hermoso, muy significativo. Embajadores. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y un embajador vive como se vive en su país de origen. La embajada es un pedazo de territorio del país de origen. El embajador de un país en un país ajeno no se copia de las tradiciones del país ajeno, mantiene las tradiciones de su país. Y si nosotros somos embajadores del reino de los cielos, debemos vivir con la cultura del reino de los cielos, con la forma de hablar del reino de los cielos, con la forma de vestir del reino de los cielos, con la forma de vivir del reino de los cielos, con la forma de alimentarnos del reino de los cielos. Pero no abstraernos del mundo y entonces ya que nadie me toque porque yo vivo levito, no. Estamos en el mundo, somos del mundo. Y el Señor le dijo a su Padre en la oración de Juan 17, no te pido que nos apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Seguimos con esta lección. Ahora vamos al punto de haciendo amigos. La táctica que utilizaron estos primeros discípulos, en Juan capítulo 1, versículo 41, nosotros vamos a encontrar que la forma directa de evangelismo que los primeros discípulos utilizaron no fueron yéndose para otro lugar a evangelizar a personas donde no los conocieran, no. Se fueron directamente a sus familias. Juan capítulo 1, versículo 41 dice, aquel encontró, hablando de Andrés, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. El método de Andrés fue compartir con su familia que había encontrado al Mesías. Fue compartir con sus allegados. Nosotros no necesitamos
ay, que yo voy a ser misionero, necesito sacar pasaporte, pedir visa, necesito ahorrar para poder pagar el pasaje para mi estadía en el... ¿Por qué? Si tenemos una grey que trabajar, número uno, nuestra familia. Número dos, las personas allegadas a nosotros, vecinos, familiares, amigos, cercanos. Nos rodea toda una cantidad de personas que es necesario que nosotros hagamos prioridades con respecto a eso, así como el Señor lo dejó estipulado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, al despedirse de los judíos, Jesús les encargó que predicasen el evangelio en círculos cada vez más amplios, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un proceso expansivo. Nosotros queremos ir allá hasta lo último de la tierra y cuando ya tengamos entonces oportunidad, entonces volver y tener testimonios acá. No, el Señor nos dice que utilicemos el método de Cristo, cercanos, los que están a nuestro lado, los que están cerca. Un caso de esta táctica la tenemos en el apóstol Andrés. Él comenzó por presentar a Jesús a su hermano, que representaría a Judea. En otra ocasión hizo amistad con un muchacho, y cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, él hizo un enlace ahí con un muchacho y consiguió que el muchacho le diera su almuerzo para entregárselo al maestro. Eso representaría a Samaria. Por este medio hizo Jesús un gran milagro que lo registra Juan capítulo 6, versículos 5 al 11. El milagro de multiplicar los panes y los peces. Ese sería el Samaria de Andrés. Y luego dice, adquirió facilidad para tratar incluso con los desconocidos, hasta lo último de la tierra, como el caso de los griegos que buscaban a Jesús. Con quien llegaron a hablar fue con Andrés. Andrés es un símbolo, una representación ahí del método que Jesús le encargó a los discípulos, en unos círculos de influencia que iban creciendo, de lo más cercano a lo más lejano, de lo más íntimo a lo más desconocido, para que nosotros entendamos que el Señor nos ha llamado a nosotros para ser influencia en los que nos rodean. Su ejemplo nos enseña una manera efectiva de atraer almas a Jesús, construir relaciones afectuosas con las personas, hacer amigos. Es la metodología de Jesús. El método más efectivo es el método de Cristo. Jesús llegaba donde las personas se interesaban por ellas, les mostraba simpatía, les mostraba que Él estaba interesado en sus necesidades, suplía esas necesidades y después les decía, sígueme. Establecer esos vínculos son los que el Señor nos está llamando a que nosotros podamos establecer vínculos para el reino de los cielos, vínculos efectivos para el reino de los cielos, hacer amigos y establecer esas relaciones con los más allegados. El siguiente punto dice, dando un trato especial. Marcos capítulo 12, versículo 34. Marcos capítulo 12 nos habla con respecto a una ocasión en donde ciertas personas comienzan a preguntarle a Jesús de ciertas cosas, ciertos temas específicos que a ellos les llamaban la atención, temas sobre la resurrección, sobre el gran mandamiento. Y en el versículo 34, un escriba, el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntar. No estás lejos del reino de Dios. Jesús no trató mal a aquellos que estaban interesados en conocerle. Jesús reprendió fuertemente a los fariseos, reprendió fuertemente a aquellos que le hacían oposición e incluso fueron extremadamente groseros con Jesús diciéndole, tú echas los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Jesús iba con toda contra ellos y les soltaba, da hasta risa porque Jesús llegaba, le soltaba una cosa y eso se alborotaba y Jesús se iba. Y otra vez volvía, otra vez lo volvía y otra vez se iba. Pero en cambio aquellas personas que se interesaban realmente en Jesús, en conocerle, en aprender, Jesús los recibía y les daba un trato especial. Recordemos
Por ejemplo, la historia de Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús y comienza a hablar con él. ¿Cómo trataba Jesús a las personas difíciles? Les escuchaba atentamente. Miren qué interesante. Nosotros por naturaleza queremos defender nuestra posición, pero Jesús lo que hacía era escuchar. Formulaba preguntas, mayéutica, comenzaba a hacer unas preguntas especiales llevando a la persona para que ella misma se diera cuenta a través de sus propias respuestas. Una manera interesante de llevar a una persona para que ella misma formule ciertas cosas a través de unas preguntas pertinentes. Les revelaba gradualmente la verdad. Un método interesante. Este método utilizan los psicólogos cuando hacen unas entrevistas terapéuticas en donde utilizan ciertos tipos de preguntas para que la persona comience a meditar en su propio problema y el terapeuta no hace, no le dice la respuesta, no, lo va llevando a través de esas preguntas informativas y cosas así, y lo va llevando gradualmente para que la persona vaya encontrándose con la verdad. Reconocía el anhelo de su corazón. Jesús reconocía, a través de esas preguntas, reconocía qué era lo que ese hombre, esa persona necesitaba en ese momento, para que esa persona pudiera tener un encuentro con el Señor. Veía potencial en las personas más viles. Nosotros normalmente, a las personas que nosotros consideramos que no son merecedoras de la salvación, que son ignorantes, a esas personas no. El hermano X o don fulano, la señora Perenceja, ella que se ve que tienen conocimiento y tienen, eso, vamos a darles estudios bíblicos. Pero no ese que anda llegando por ahí y llega a pedir dinero, no, ese no. Jesús ve el potencial de las personas, pueden ser las más viles, pero el Señor el Señor le extiende su misericordia, el Señor ve más allá, porque Él no consideraba a nadie fuera del alcance del Evangelio. Cualquier persona podía ser alcanzada y llena de la palabra de Dios. Veía en ellos un reflejo de la gloria de la creación original. Vean qué interesante, Jesús veía más allá de lo que ve el ser humano. Cuando Jesús llega con los discípulos después de la tormenta en la barca, en medio del mar, Jesús llega a Gadara. Y en Gadara se encuentran con un endemoniado. Lo vimos en unas lecciones anteriores. El endemoniado gadareno. Y dice la sierva del Señor que Jesús vio allá en lo profundo de ese hombre el llanto, el grito desesperado pidiendo ayuda. En medio de esa legión de demonios, allá en lo profundo Jesús vio a ese hombre clamando por ayuda y lo rescató. Veía en ellos un reflejo de la gloria de la creación original. Elevaba sus pensamientos para que descubriesen lo que podían llegar a ser. Cuando Jesús habló con Nicodemo, lo llevó a una conversación interesante para que Nicodemo se diera cuenta que necesitaba de la salvación. Ver con los ojos de Jesús es ver a cada persona como un candidato al reino de los cielos y tratarlos de acuerdo a esa perspectiva. Para poderlo hacer debemos pedir al Espíritu Santo que nos dote de ese tipo de visión. Nosotros necesitamos tener un encuentro con el Señor diario, cada día en oración, en estudio de su palabra y pedirle que Él vaya delante de nosotros, tocando los corazones y haciendo esa obra, para cuando nosotros lleguemos ya el Señor haya trabajado en esa persona, ya el Señor haya hecho lo que tenga que hacer con esa persona y nos dé a nosotros el discernimiento para entender qué es lo que esa persona necesita y poderlo llevar por el camino hacia Cristo Jesús. Ese es dar un trato especial a las personas, valorarlo por lo que son, hijos de Dios, extraviados, perdidos, pero que el Señor los está buscando. Y finalmente, llegamos al punto de aprovechando las oportunidades. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios abre puertas, Dios permite que nosotros entendamos que hay cosas que debemos hacer. Dios abre puertas para la proclamación del Evangelio, brindándonos oportunidades providenciales
para la testificación, para que nosotros podamos llegar a ser instrumentos de bendición y que esas personas, a través de esa puerta que Dios abre, a través de esa puerta que el Espíritu Santo abre, pues esa persona pueda encontrarse con Cristo Jesús. Esa persona pueda llegar al conocimiento de la gracia de Dios. Esa persona puede llegar a tener una relación íntima con Cristo Jesús y poder pasar. El Señor crea los espacios, crea las circunstancias para que esa persona pueda tener un encuentro con el Señor. Yo quiero leer un texto que es bien interesante. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Tito traía respuestas con respecto a la carta anterior. Tito traía respuestas con respecto al resultado de la amonestación que Pablo había hecho. Y Pablo estaba tan preocupado por la situación en esa iglesia que estando ahí en Troas, y aunque Dios había abierto una puerta de oportunidad, Pablo no pudo con la angustia y se fue y partió hacia Macedonia para encontrarse con Tito. Nosotros necesitamos aprovechar las oportunidades, aprovechar las puertas que se abren para ser instrumentos de bendición. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 habla del caso de Felipe. Dios lo llevó a un lugar concreto donde él sabía que iba a pasar una persona que estaría leyendo un mensaje concreto de la Escritura y necesitaba tan solo una pequeña ayuda para entregar su corazón al Salvador. Dios iba adelante, el Espíritu Santo iba adelante trabajando en el corazón de esa persona, trabajando en el conocimiento, en la mente de esa persona, para que finalmente la estocada final, por así decirlo, la diera Felipe. El Espíritu Santo estaba trabajando en este hombre, un judío de ascendencia judía, pero que vivía en otro país y que se dirigía hacia Jerusalén. Iba leyendo el libro de Isaías y necesitaba el empujón, necesitaba la amonestación, necesitaba la explicación de parte del Espíritu Santo a través de Felipe. Dice: ángeles invisibles están a la espera de guiarnos para atravesar esas puertas abiertas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a reconocer esos momentos providenciales y que nos dé las palabras necesarias en el momento oportuno. Que nosotros podamos ser visionarios y darnos cuenta en cuáles son las oportunidades, las puertas que el Señor abre para que nosotros en el momento específico, cuando el Señor lo disponga, utilizados por el Espíritu Santo, podemos tocar ese corazón, podemos hacer un llamado especial, esa condición la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da discernimiento para saber qué cuerda tocar en caso determinado para que una persona pueda tomar una decisión para el reino de los cielos. Para que esa persona pueda encontrarse con el Señor, es necesario que nosotros entremos en comunión con nuestro Padre Celestial para que nosotros entendamos cómo debemos hacer el trabajo para el Señor, cómo debemos trabajar para Cristo Jesús, porque nuestra vida, que se supone que está llena del Espíritu Santo, que se supone que estamos siendo utilizados por el Señor, para la gloria de Él, es necesario que seamos instrumentos para conducir a otros a sus pies, que los aceptemos tal cual y como son, que hagamos amigos, establezcamos vínculos de amistad con las personas para llevarlos a los pies de Jesús, que les demos tratos especiales, sobre todo a personas difíciles, que les demos un trato especial para que ellos puedan ver a Cristo Jesús a través de nuestro testimonio y que el Señor nos dé discernimiento para poder aprovechar las oportunidades, aprovechar los espacios
que el Señor nos permite tener para que otras personas puedan conocer a Cristo Jesús, puedan establecer esa relación con el Señor y finalmente sean estrellas en nuestra corona. No para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Mis hermanos, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros y nos permita cada día encontrarnos con Cristo Jesús, nuestro Salvador, recibir la unción de su Santo Espíritu y nos prepare cada día para, para ser instrumentos, para ser certeros en el mensaje que Dios quiere darle a cada uno de sus hijos que están extraviados. Y que nosotros podamos ser ese instrumento que el Señor utilice para que esa persona vuelva a los pies del Señor. Vamos a finalizar con una oración colocando nuestras vidas en las manos del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que tú quieres usarnos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Quieres usarnos para que muchas personas puedan conocerte, para que muchas personas puedan heredar el reino de los cielos. Toma nuestras vidas, Señor. Bendícenos, acompáñanos, dirígenos. Y que todo lo que hagamos, oh Dios, sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te lo agradecemos, oh Señor, en el nombre y por los méritos santos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Feliz sábado para todos.